Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video dentro de la lista de talleres y cosas que he querido compartir en este canal. En esta oportunidad quería hacer algo un poco diferente. Hasta ahora he estado haciendo muchos talleres temáticos, sobre todo de algunas cosas que me parece son muy interesantes y que quiero manejar más o menos bien dentro de debate, principios, construcción y prep time y también religión. Y se me ocurrió algo muy interesante y es más o menos poner algunas de las ideas que hemos revisado anteriormente dentro de un caso, ¿no? Entonces, me acuerdo de la ronda uno de un torneo al que asistí este fin de semana, que tenía una emoción muy interesante, al menos como ejercicio académico. Por motivos inesperados tuve que hacer Iron Person en la ronda, entonces la debatí solo. Y pues fue interesante para mí construir este caso, así que lo que voy a hacer es una disección paso a paso de cuál fue este caso, para más o menos que sirva de guía en cómo hacer un caso que a mi juicio puede ser muy interesante y pone muchos matices sobre la religión organizada, digamos, en un ejemplo práctico. Irónicamente, esta fue mi ronda peor puntuada del torneo, aun cuando yo creo que probablemente fue mi mejor caso. Lo cual revela, obvio, que los speaks son bastante subjetivos, pero también creo que revela lo atrevido que fue un poco este caso. Quiero creer que por eso fueron los speaks bajos, porque analíticamente me parecía que estaba bien. Pero creo que es interesante para mí. Igual creo que me parece un caso interesante que vale la pena analizar y discutir. Creo que tiene muchos factores para ir paso a paso, así que vamos a ir con esta moción. ¿Cuál fue la moción que se debatió? Dándole crédito al equipo de adjudicación de la Copa Scarface Lion, por supuesto. Aquí está la moción. Eres un especialista académico reconocido mundialmente en el ámbito de la simbología, la historia de las religiones y la filosofía. En mi cabeza pienso en Eliade, el famoso historiador y experto en las religiones que inventó el término de hierofonía y axis mundi, que habla sobre estos espacios o lugares donde hay un acercamiento profundo con la divinidad, donde Dios se acerca hacia nosotros, ¿no? Bueno, no importa, pero entienden la idea, ¿no? Este es un académico experto en la religión y la filosofía. Y bueno, la moción también nos dice que esta persona ha dedicado más de 30 años a investigaciones exhaustivas sobre los orígenes y la evolución de las creencias religiosas. Ha publicado múltiples libros que son considerados referencias fundamentales en la materia y que tras años de estudio descubres que hay una prueba científica y filosófica completamente irrefutable. No se me ocurre cuál puede ser, suena muy interesante porque creo que es inconcebible incluso, y contundente, que demuestra que Dios no existe. Y la moción de actor dice, esta cámara como el especialista haría público el descubrimiento. Tres cosas a evaluar en esta moción. Lo primero es que la moción te da un primer punto de partida que es muy importante para caracterizar al actor. Creo que hay una mala tendencia, a mi juicio, en las mociones de actor, y lo vimos en el mini taller que hice sobre eso, de asumir esta idea del acceso epistémico, ¿no? Hay que debatir solo sobre lo que cree el actor y es lo único que es el debate, lo cual es bien aburrido. Creo que la versión correcta de asumir esto para mí es, creo que hay formas de caracterizar y de encuadrar a un actor de tal manera en que parezca que cierta elección es muy intuitiva. Esa nunca debería ser la única línea de un caso en una moción de actor, a mi juicio, pero es una buena forma de iniciar. Y esta moción te arroja algunos puntos de caracterización que van a ser importantes y como vamos a ver más adelante, sobre todo al entender el tipo de información a la que esta persona ha accedido antes de este gran descubrimiento y también el tipo de espacios donde se rodea, ¿no? La academia, las publicaciones, el mundo intelectual. Lo segundo es que esta moción te da la posibilidad de modelar, ¿verdad? Ustedes deben saber esto, pero una moción de actor, si es una moción también política, en la medida en que estás haciendo algo, puedes modelar, ¿verdad? Si es como esta cámara, como Estados Unidos invadiría Siria, tú puedes modelar cómo se daría la invasión a Siria, tiene Fiat. Entonces, en este caso, podemos modelar cómo haríamos público el descubrimiento, ¿no? Pero en tercer lugar, creo que lo interesante de esta moción es que básicamente te ofrece un dilema que va mucho más allá del actor en sí mismo. O sea, esta es finalmente una de las grandes preguntas universales que tendríamos que hacernos, ¿no? En caso descubriésemos que en verdad Dios no existe,
¿Tendríamos la obligación o sería deseable a nivel moral que se revele esto, considerando todos los potenciales perjuicios que esto puede generar? Creo que es una pregunta muy compleja y vale la pena entonces también reconocer que la emoción te invita a escapar de esta limitación del actor, ¿no? Y si hemos visto esto en emociones de actor, en un momento es muy claro, ¿no? La mayoría de personas tenemos consideraciones morales al tomar una decisión. Y si eres un académico experto en filosofía, probablemente te haces las grandes preguntas y por lo tanto vas a llegar a esas mismas consideraciones. Entonces, notemos uno, información interesante para caracterizar; dos, la posibilidad de modelar; tres, las preguntas y discusiones que tiene esta moción más allá del interés del actor. Con esto claro, analicemos cuál fue el caso del primer gobierno. Bueno, ¿cuál fue el modelo que propuse para esta moción? Tres cosas. Lo primero es que esto va a ser publicado en una revista Q1 de primer nivel. Una revista Q1 es literalmente, pues, una revista muy prestigiosa, lo cual le da un cierto grado de reconocimiento. Lo segundo, esta es la decisión más arriesgada que tiene que tiene en mi caso. Y aquí hay que ponderar, porque cualquier decisión en un modelo puede abrir puertas y puede cerrar otras. Si yo decido hacer esto público, es decir, que esto sea con mi nombre como académico, esto abre un argumento bueno para el gobierno, que es el argumento de, bueno, vas a tener un montón de reconocimiento individual. Pero también abre una línea fuerte para oposición, y es: vas a ser perseguido, odiado y atacado. Y a ver, revelar que Dios no existe es genuinamente o algo brutal. Y el riesgo sobre tu vida va a ser enorme. Si no, piensen cómo fundamentalistas religiosos han atacado y han declarado la muerte a alguien como Salman Rushdie por publicar un libro como Los Versos Satánicos. Imagínate si eres el autor que publicó que Dios no existe. Claramente esto es enorme. Entonces, abre todo un clash sobre el riesgo que no vas a ganar desde el gobierno. O sea, lo mejor que vas a poder hacer es mitigar el riesgo, porque siempre va a haber más chance de riesgo en el mundo de gobierno que en el mundo de Oppo, eso es obvio. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena abrir ese clash? A mi juicio no, y más porque yo creía que los impactos positivos del prestigio y todo lo demás no eran dependientes de revelar el nombre de esta persona. Entonces no lo introduje de esa manera. Entonces, esta es una decisión de modelo que es estratégica en tanto que elimina un clash del debate, pero también mitiga tus propios impactos. Entonces, la idea aquí es decir, o sea, decidir qué tan seguro estás o no hacer eso. Pero a mi juicio tenía mucho sentido hacerlo, porque nuevamente había más problemas si no lo hacíamos. Y finalmente, decíamos que íbamos a publicar más de un solo artículo. O sea, aquí hay una constante seguida de publicaciones que se van a hacer para reforzar el primer artículo, lo cual muestra que vas a siempre tener mucho trabajo y mucho interés y mucha lectura. Es el modelo entonces. La verdad que lo primero y lo tercero son cosas muy tangenciales. Lo segundo es la pieza fundamental del modelo porque está limitando brutalmente un clash en el debate y es perfectamente legítimo. Es una manera que ha pasado, y yo explico además en mi PM, como ya hay publicaciones más o menos prestigiosas como el Journal Controversial Studies, que edita Peter Singer con Jeff McMahon y con Francesca, me parece que es Lesa, si no me equivoco, o Minerva, no sé, una de las dos. En donde la gente puede publicar de forma anónima, entonces probablemente lo van a aceptar. ¿Cuál es el encuadre y la caracterización? Primero, que esta persona tiene un compromiso con la verdad dentro de la academia, es decir, que la persona ha sido socializada de tal manera en que considera que el acceso a la verdad es muy importante. Pero en segundo lugar, también hay un compromiso, incluso hasta inconsciente, eh, digamos, por buscar el conocimiento y por buscar la verdad, ¿no? Y aquí hay algunos mecanismos que creo que son bastante clásicos para explicar eso, ¿no? Las cámaras de eco que se forman entre las personas, las figuras de autoridad que te dicen qué hacer, ¿no? Por ejemplo, académicos pasados, como las cámaras de eco son más bien tus amigos en la academia, el compromiso ético que tú ya has básicamente firmado en algunos espacios y en las clases que has tenido, y el autoconvencimiento. Te has autoconvencido de que buscas el conocimiento por sobre otras cosas. Y ojo, esto es muy importante. Esta persona ya ha visto a algunos académicos siendo perseguidos por publicar cosas y aún así los admira. Pero además, esta persona también ha identificado casos en los que cierto avance científico ha generado un backlash, pero aún así era deseable tenerlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el modelo a vapor o cualquier cosa que se inventó durante la Revolución Industrial probablemente desencadenó sistemas de producción injustos donde mucha gente murió. Pero nadie en su no juicio creería que esto es
inmoral o que no se debe haber inventado. Entonces aquí la idea es muy sencilla, es esta persona tiene una fuerte inclinación emocional, académica, profesional, por priorizar la verdad y el conocimiento, incluso cuando pueda haber cierto riesgo o cierto backlash. Entonces, es importante notar que este encuadre, esta caracterización, no solo prueba que a la persona le importa el conocimiento o el acceso a la verdad. Eso es intuitivo. Eso no hay que probar. Lo que este encuadre quiere probar es que este compromiso es, uno, muy fuerte y dos, puede sobreponerse a otras cuestiones. Entonces, este encuadre se anticipa al material de la oposición y ya lo responde preventivamente, que es finalmente lo que cualquier encuadre quiere hacer. Bien, presenté, si no me equivoco, tres claims dentro de la ronda y algunos otros impactos tangenciales. Los tres primeros salieron en el PM. Entonces, claim uno: hay un deber moral con la academia, ¿no? Y aquí hay algunas explicaciones que pueden servir para justificar por qué la gente que tiene un poder en concreto de información tiene el deber moral de distribuir esa información y de decir la verdad, ¿no? Aquí, en primer lugar, un mecanismo muy clásico para esto es el mecanismo del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es la idea contractual. Tú como académico tienes un gran poder, ¿verdad? Tienes la posibilidad de influenciar a la gente. Tienes además éxito en buena medida porque el Estado, por ejemplo, te dio una beca, porque la gente con sus impuestos ha pagado tus investigaciones. Entonces, hay un deber de devolverle esto a la gente a partir de, básicamente, decirles la verdad. Lo segundo es que creo que hay una búsqueda del conocimiento por conocimiento, ¿no? Es decir, en la cultura contemporánea de publicar o morir, del publish or perish, la gente está muy fuertemente convencida de que tiene que producir conocimiento que cambie las cosas. Entonces creo que también hay un deber moral con el conocimiento, ¿no? También dentro de la academia igual hay tendencias hoy día positivistas, que creen que el conocimiento tiene que estar desprovisto de ideales políticos. Es verdad que ha surgido, por ejemplo, el posmodernismo, que critica esto y dice, oye, todo conocimiento científico tiene un carácter político, pero había una respuesta a esto, ¿no? Justo este journal, por ejemplo, que les contaba, de Peter Singer y toda esta gente, es una respuesta hacia estas ideas, digamos, postmodernistas. Entonces, igual hay una fuerte corriente que dice, hay que publicar, incluso cuando esto le moleste a algunas personas, ¿no? Pero aquí lo importante es que este análisis, además, explica las afectaciones a la persona. O sea, esta primera parte explica cómo tienes un deber con el conocimiento y esta segunda parte explica por qué este deber con el conocimiento genera tanta afectación si no se cumple. Uno, por el riesgo de que esta información luego sea o silenciada o sea mal publicada, lo cual impone una carga de presión a la OPO, ¿no? No solamente es que la persona se siente mal por no haber publicado ella esto, sino porque alguien lo puede publicar peor o destruirlo. Y esto lleva entonces a una idea de arrepentimiento, ¿no? O sea, siempre te vas a arrepentir de que tenías literalmente el, el paper que revolucionaba el mundo. Y esto es súper importante, o sea, aquí esto es una muestra de por qué los fraseos en debate importan mucho, la forma en que fraseamos y escribimos las cosas. No es lo mismo decir a que esto es un paper que es importante a decir que esto va a cambiar el mundo para siempre. O sea, piensen con mucha honestidad cuántas cosas, cuántos descubrimientos en la historia de las ciencias sociales, ¿no? De la filosofía, están a la par con probar que Dios no existe. Probablemente, no sé, Kant con el imperativo categórico, Platón y la caverna, ¿no? Em, de Spinoza y su idea de Dios, o sea, la duda cartesiana, o sea, estamos a ese nivel de las grandes ligas, ¿no? Entonces, claramente, si yo ofrecer de esta manera, suena muy persuasivo que yo no quiero perder la posibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que este argumento quiere probar, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas, hay una explicación moral contractualista, hay una explicación del deber con el conocimiento, hay una mini caracterización que explica por qué esto es importante en el contexto actual en la academia, y hay un análisis de los riesgos tanto individuales como generales, de no hacerlo. Claim 2: el deber moral contra la religión. Y esto es muy importante por lo siguiente. Esta primera carga de prueba puede ganar el debate, pero es probable que no la gane por completo. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, es muy probable que en algunos casos em, un equipo de oposición fuerte pueda refutar y quitarle mucho peso a esto
sin tener que negar estas premisas. Lo que en debate se conoce como un outframing. Cuando yo despriorizo un material, presento un framing, presento un análisis que lo saca de relevancia, que lo saca del framing del debate. ¿Qué puede decir Oppo? Puede decir todo esto, o esta primera parte al menos, sobre el contractualismo es cierta, pero tú le haces más daño a la gente cuando tú le impones el dolor de saber que Dios no existe a cuando no lo haces. Por eso, esta segunda línea es bastante importante. Quiero hacer un breve disclaimer. Esto es un ejercicio académico, intelectual, de cómo construir argumentos en contra de la religión. Yo soy católico devoto y a mí me interesa analizar estos argumentos para luego atacarlos. ¿Ok? La mejor manera de ir en contra de un argumento es aprendiendo cómo construirlo de buena manera y no tergiversándolo. Por eso este ejercicio académico vale la pena. Solo por un disclaimer, por si es que esto sale tomado de contexto lo que sea. Yo, en todos lados, soy activamente muy religioso. Pero bueno. El punto es que una forma de apreciar esto desde la perspectiva del actor, nuevamente, esto no es lo que yo creo, es lo que el actor cree, es cuando tú has estudiado la religión por mucho tiempo, eres muy consciente de la forma en que la religión ha sido instrumentalizada para hacer el mal. Las cruzadas, la Inquisición con Torquemada, la destrucción de pueblos enteros, piensen por ejemplo en el asesinato de budistas en muchos contextos, la extirpación de idolatrías de las religiones, digamos, coloniales, etcétera, ¿no? Este primer mini framing nos demuestra que el actor tiene una tendencia bastante razonable a rechazar parte de la religión. Lo segundo es que noten que la emoción te da algo a tu favor. El actor tiene certeza de que Dios no existe. Eso quiere decir que el actor ya no tiene la justificación de decir, bueno, es verdad que la religión ha sido instrumentalizada para muchas cosas malas, pero en sí misma, en su pureza, es la expresión de algo que sí existe, que es una divinidad. La emoción te dice que eso no pasa. Por lo tanto, sabes que la religión ha sido construida por las personas bajo estos intereses. Entonces, eso hace que tu motivación contra la religión sea mayor, ¿no? Y aquí puedes premiar la religión como un acto esclavizador, ¿no? Que inhibe tu capacidad racional y que inhibe justamente tu capacidad de elegir tus propias preferencias. Porque hay un actor fuera de tu conocimiento epistémico de la realidad que controla tu vida y por lo tanto puede dominarte de forma constante, ¿no? Entonces, premiar esto como un acto esclavizador no solamente no es que sea provocador, es una estrategia porque nuevamente esto le da mucho más relevancia a nuestro argumento moral. Porque yo puedo estar de acuerdo o desacuerdo con que algo te manipule. A veces es bueno manipular a la gente, ¿no? Yo manipulo a mi hijo para que haga algo. Pero cuando yo fraseo algo como una potencial esclavitud, algo que controla tu razón, que te niega parte de tu dignidad, eso implica una carga de prueba más fuerte para el lado de la oposición. Y no es una premisa que podamos, que sea imposible de probar. Veo que hay mucha evidencia de religiones a lo largo del mundo que han sido instrumentalizadas para hacer el mal. Esto lleva a algunas cosas importantes. Lo primero, a la capacidad de liberar y ofrecer una alternativa frente al dogma, ¿no? Es decir, yo a muchas personas estoy dándoles la solución para liberarlas, ¿no? Lo segundo es que esto genera una confrontación importante frente a un discurso que hace daño, pero en tercer lugar, en general aumentamos la agencia, ¿no? Y eso es importante, porque hay que pensar nuevamente, oposición va a explicar que mucha gente que es muy devota religiosa no va a creer en lo que yo publique en el paper y van a mitigar nuestra efectividad. Entonces, una buena estrategia desde el inicio es aclarar que esto no va a depender de la efectividad. Es decir, que igual el deber moral de hacerlo. Esta parte no la llegué a sacar en el PM, estas cuatro cosas sí. Esta última parte salió un punto de información, pero construye la misma idea. La idea de, mira, en el siglo XIX la creencia de la frenología era muy fuerte, ¿no? La idea de que los cráneos de las personas determinaban su inteligencia y su capacidad, y por ejemplo, los cráneos de los negros eran diferentes a los de los blancos. Mucha gente creía en esto, que es racista. Y probablemente yo, si publicaba un paper en contra de la frenología, nadie lo iba a aceptar. Pero aún así era moralmente deseable publicar el paper. Entonces esto muestra que este argumento no depende de las consecuencias. Finalmente, este es el claim más interesante y es, aún con anonimato puede haber prestigio, ¿no? Prestige. Vean el Prestige Open en mayo. Em, y esto es muy importante porque esto se anticipa a lo que decía oposición, ¿no? De, pues, o sea, tu modelo ha quitado los impactos prácticos. Mentira. La premisa
es que no necesitas que la gente sepa tu nombre para sentir prestigio. Y creo que se puede probar bien. Uno, el prestigio se construye por el acto de conseguir tus sueños. Y este es el clásico argumento que funciona con ejemplos. Tienes que ilustrar esto en la realidad para que quede muy claro por qué lo que dices tiene sentido, ¿no? Entonces, tiene sentido porque imagínate que tú has conseguido el gran sueño de tu vida. Por ejemplo, ganas Worlds, ¿no? Y a pesar de que nadie sepa que tú ganaste Worlds o no te reconozcan en la calle por ganar Worlds, tú todos los días te puedes despertar y puedes decirte, gané Worlds. Es lo mismo, te levantas todos los días y dices, publiqué algo que cambió el mundo. Segundo, voy a leer todas las reviews positivas y todo el respeto que mucha gente va a decir, porque esta es una información que evidentemente es muy contundente, entonces va a ser bien recibida en la academia. Pero además, nuevamente, y esto es bien interesante. Mi modelo igual puede ser reversible. Es decir, si luego yo en 20 años quiero decir que yo publiqué el paper, lo puedo decir igual. Entonces, si en un momento se demuestra que yo estoy seguro y estoy bien y yo decido ponderar el prestigio por la seguridad, yo puedo igual a revelar la información. Entonces, este argumento tiene capas distintas para refutar la idea de oposición de que si no sabes tu nombre, no sabes tu nombre, no vas a tener prestigio. Este argumento muestra ejemplos intuitivos que prueban que la gente igual puede sentir prestigio aun cuando no tiene el reconocimiento. Mecaniza además por qué se da esta sensación de prestigio aun con anonimato. Y además hace el even if y dice, mira, podemos luego simplemente cambiar esto y ya está. Ahora, esto sí es material del segundo discurso. ¿Qué sale en el segundo discurso? Algunos impactos adicionales, ¿no? Lo primero es autoconvencerme de ser una persona que ha hecho un gran bien por el mundo. O sea, literalmente, cuando yo pienso que le he dado una herramienta a la gente para liberarla de algo que sé que es una mentira, me siento muy bien. Y creo que la gente se puede autoconvencer de que valía la pena hacerlo. Primero. Segundo, voy a ser citado en todos lados. Y este es un mecanismo bien interesante, ¿no? Y aquí, este es el tipo de mecanismos que para mí uno los puede presentar y uno accede a ellos cuando uno ilustra. Por eso un debate es tan importante ilustrar, no solamente para aclarar los impactos en una ronda, sino sobre todo para acceder a nueva información. Yo pienso en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo va a ser la publicación? Va a ser un paper que va a decir, se prueba tal cosa. Y en un paper hay muchas citas de otros autores. Entonces, si yo estoy publicando el artículo, pero de forma anónima, igual puedo citarme en ese artículo. O sea, puedo citar a Mauricio Jarufe, ¿no? O sea, anónimo está citando a Mauricio Jarufe, dentro de otros autores, esto quiere decir que igual mucha gente al leer mi paper va a leer mi cita, va a leer mis conceptos, igual me va a releer más. Entonces, esto hace que mis otros trabajos también sean más discutidos, lo cual aumenta mi popularidad. ¿Cómo accedí a este argumento, a este mini argumento, a este mecanismo? Porque he ilustrado y me he puesto a pensar, ok, ¿cómo se ve un paper que publica esto? ¿No? Tercero, creo que aquí la idea es un tema de balance. O sea, la gente académica suele tener vidas muy privadas, no les gusta el show, y es verdad. Entonces, esto quiere decir que puedo tener muchos beneficios sin el perjuicio. O sea, tengo una enorme fama sin el perjuicio de que me expongan. Pero sobre todo creo que está el tema de heroísmo, ¿ya? Aquí fue un poco pretencioso y saqué el ejemplo de una de mis novelas favoritas de Tolstoy, ¿no? La idea de la muerte de Iván Ilich. Un personaje que se muere y le da mucho miedo morirse. Entonces lo que yo digo es, mira, la gente cuando está a punto de morir o cuando envejece, siente que su vida no valió la pena, porque no ha generado un gran cambio. Pero cuando yo siento que cambié la humanidad para siempre, con un artículo que revolucionó la historia, eh, claramente esto va a hacer que yo me sienta mucho más pleno. Así que esto genera una sensación justamente de bastante, digamos, apoyo, ¿no? O sea, sí, a mí mismo, ¿no? De comodidad. Quiero que miren una cosa de estos impactos, y es que son impactos que funcionan en diferentes temporalidades. Esto es el corto plazo. Esto es el mediano plazo y esto aquí abajo es el largo plazo. Y esto es muy importante porque algo que me gusta hacer mucho en cámaras altas es diversificar los impactos. Tiene a veces riesgos, pero me parece que es algo bueno porque creo que uno puede atacar uno de los impactos. Uno puede decir que, claro, en el corto plazo te vas a sentir muy bien, pero luego en el largo plazo te vas a arrepentir. O viceversa. Pero tener alternativas diferentes, tener diferentes escenarios, los que aplican tus impactos, bajo diferentes condiciones, hace que si te tumban uno, los otros se mantengan. Entonces creo que a veces vale la pena diversificar impactos, hablando de diferentes actores, diferentes criterios, o en este caso diferentes temporalidades, ¿no? Aquí es corto, mediano y largo plazo.
Bueno, aquí hay algunas respuestas puntuales al caso de la oposición, ¿no? Entonces, obviamente, material refutativo en el segundo discurso. Lo primero es el análisis, o sea, ¿cuál fue el caso de Oppo? O el mejor caso de Oppo es decir, mira, la gente no te va a creer y la gente va a rechazarte, la gente va a tener backlash y la gente va a ser violenta y que la gente necesita la religión para estar bien. ¿Cómo se atacan estos tres claims? Primero, la creencia nuclear se ha roto. Ese es un análisis que creo que ya lo expliqué en el anterior video de cómo debatir emociones de religión. La diferencia entre una creencia nuclear y una creencia periférica. No voy a volver a hacer la explicación, pero la idea ya la tenemos, ¿no? O sea, mi creencia nuclear, mi creencia en que una divinidad existe, ha sido destruida. Entonces, literalmente, estamos generando el punto medular para que mucha gente repiense sus inclinaciones religiosas. Esto no refuta la idea de Oppo de que hay gente muy conservadora que siempre va a ser religiosa. Lo que decimos, y con una mitigación fuerte, es verdad, pero mucha gente sí va a cambiar de opinión. Y lo más importante, evitamos que más gente se radicalice más, porque ahora hay una fuerte contención a sus creencias. Lo segundo es con respecto al daño justificable en el largo plazo. Esto es muy importante. Porque oposición en su mejor versión va a probar daños en el corto plazo. La gente pueda protestar masivamente, puede haber un caos moral, puede haber mil cosas que pasen. Y yo, y por eso es tan importante la analogía de la esclavitud que puse aquí. Lo que yo dije en mi discurso es, si ustedes compran en mi primer discurso, ¿no? Que la religión funciona como un acto esclavizador en ciertos contextos, entonces es deseable romper la esclavitud incluso cuando esto pueda generar ciertos daños. Pónganse a pensar ustedes que, por ejemplo, cuando la esclavitud pasó en Estados Unidos y se quiso romper esto y abolir con Lincoln, se generó la Guerra Civil estadounidense. Entonces, el intento de abolir la esclavitud, entre otros factores, desencadenaron la muerte de muchísimas personas. Pero aún así nadie estaría de acuerdo con que hubiera sido mejor no liberar a los esclavos. Entonces, esa fue la analogía que presenté en el discurso, ¿no? Entonces, aquí ya hubo dos respuestas que comenzaron al inicio del discurso, y aquí viene la tercera respuesta, ¿no? Esto ya responde al otro argumento, que es que la gente necesita la religión para estar bien. Lo que decimos nosotros es, mira, honestamente esto no es cierto por tres diferentes cosas. Uno, porque la gente ya está transitando a modelos espirituales descentrados. Esto es lo que se acuerdan que lo vimos en el anterior taller, ¿no? Como hay esta idea de la espiritualidad de la carta, donde la gente no solamente ya cree en una divinidad, cree en cosas espirituales, ¿no? O que tienen cierto tono espiritual o místico, ¿no? El Feng Shui, mindfulness, otros ideales orientales. O sea, la gente puede acceder a mecanismos de alivio espiritual emocional que no dependan de la creencia de una divinidad. Lo segundo es que igual esto acelera procesos de racionalización y secularismo, y existen, entonces la gente ya está entrando a estos procesos y no es como que la gente sufra. Honestamente sí es cierto, o sea, como paréntesis, creo que hay muchos estudios que muestran que la gente que es atea suele ser mucho más infeliz que la gente religiosa. Pero bueno, para debate podríamos mecanizar lo contrario. Y finalmente, esta es la que más me gusta, es explicar que lo que solucionaba un problema también lo generaba. Es una estrategia que yo recomiendo mucho en debate. Es difícil de hacer, la verdad. Pero a veces, en un debate, un equipo va a defender X aduciendo que X soluciona un problema. Una estrategia para lidiar con ese argumento es decir que en verdad hay otras soluciones al problema que no son X. Por ejemplo, las que hemos puesto aquí. Pero una segunda estrategia que me gusta mucho es decir que en verdad X, si bien soluciona el problema, también lo amplifica y lo aumenta. Aquí el problema es la duda existencial, la crisis espiritual. Y lo que decimos es que si bien la religión puede suplir esta duda, también la aumenta, también hace que sea más fuerte para que más gente recurra a ella, ¿no? Es una interpretación, como digo, muy perversa de cómo funcionan los sentidos religiosos que francamente, como digo, no creo que sea cierto en la mayoría de casos, pero se puede argumentar y esto nuevamente sirve luego para poder refutar luego esta idea, ¿no? La segunda forma de responder a esto es algo que me gustaría, de hecho, dar todo un taller sobre esto, entonces lo voy a introducir brevemente, y es la idea de un psicólogo social, Bandura, llamada la desconexión moral. La desconexión moral habla de aquellos mecanismos a los que las personas pueden recurrir para justificar acciones consideradas moralmente problemáticas o para distanciarse de sus acciones problemáticas. Me parece que Bandura habla de 8 a 10 de esas cosas, yo mencioné 5 o 4.
La primera es la despersonalización, o sea, tratar de no verte como responsable de esto, ¿no? Creer que, o sea, por ejemplo, decir que al final esta información ya iba a descubrirse tarde o temprano. Puedes autoconvencerte de que esto tenía un propósito bueno o que fuiste bueno al hacerlo, tenías buenas intenciones. Tres, la desviación de responsabilidad. Puedes decir que al final la culpa no es de quien ha revelado la información, sino de que más bien mintieron en primer lugar. La justificación utilitaria, ¿no? Lo que dijimos aquí hace un momento, ¿no? O sea, sí, en el corto plazo trae daños, pero en el largo plazo esto es mucho más grande y bueno. Y tres, quinto, la mitigación de daños, ¿no? Ver ciertos daños como no tan grandes que otros. Lo que esto prueba es que la persona puede acceder a muchos sesgos que le permiten, razonablemente, distanciarse moralmente de lo que, digamos, pasó, ¿no? Y se siente, digamos, mucho mejor al hacerlo. Entonces, em, eso ha sido básicamente lo que quería mostrarles ahora. Como pueden ver, hay mucho que se puede hacer con una moción desde una cámara alta, ¿no? Todo parte de un modelo claro que, o sea, y eso es importante. ¿Por qué me da tiempo para sacar tres argumentos diferentes en primer ministro, más un encuadre, más impactos, respuestas y también este análisis de desconexión moral y además la que tiempo para hacer unas ponderaciones? No solamente porque hablo muy rápido, que para mí puede ser un motivo porque me hayan puesto bajo los pies en esta ronda. Creo que es sobre todo porque, uno, hay un uso, creo yo, estratégico del tiempo. Este modelo saca un clash del debate. Así que en vez de perder tiempo explicando por qué la persona va a estar segura y todo lo que eso implica, o ponderando esto, me deshago por completo de ese clash. Y pues eso me da tiempo. Segundo, el encuadre ya sienta bases muy fuertes para que todos los tres argumentos, estos dos argumentos sobre todo funcionen. De hecho, los tres. O sea, hay algunos mecanismos que ya no tengo que no tengo que poner en estas tres cosas, en estos tres argumentos, porque ya están dentro del encuadre. Entonces, eso es muy importante. Hay que evitar ser repetitivos con un encuadre. Una vez que yo ya expliqué un encuadre fuerte, lo utilizo para ya construir mis tres argumentos. Entonces, eso también me da tiempo. Pero el tercero tiene que ver con respecto a que, si nos ponemos a pensar, cuando uno cumple una carga de prueba y está seguro que la carga de prueba está bien cumplida, puede ir luego por otra y no ser repetitivo. Creo que muchas veces el problema y el motivo por el que no nos alcanza el tiempo es porque nos repetimos, porque queremos probar el mismo punto de varias maneras, eso es un error mío clarísimo, o porque no estamos seguros de haber cumplido con una carga de prueba y por lo tanto tenemos que darle diferentes formas de suplirla. Pero cuando yo estoy seguro que ya probé con suficiencia que la persona tiene un diálogo moral con la academia, que tiene un diálogo moral con la religión, que tiene un anonimato, pero un prestigio que defender, ya tengo un segundo discurso, no tengo que ir por nada de esto. Esto ya está probado en la ronda. Entonces, solamente tendría que reconstruirlo en caso sea necesario. En este debate no era tan necesario porque oposición, alta oposición, parece un caso mucho más argumentativo que refutativo. Eso quiere decir que no dañaba tanto mis premisas como más bien construía premisas contrarias. Puede ser un choque de premisas más que un ataque directo, era como algo medio paralelo. Entonces, y había buenas premisas en el Taopo. Entonces, eso me da mucho más libertad para, en vez de reconstruir material, reforzaba impactos, cosa que también Baja no tenía nada que hacer, y atacaba de formas diferentes, ¿no? Eso es lo último. Aquí, la conclusión final a la que quiero llegar es estos ideales básicos de la religión, cómo funciona, cómo opera, cómo se construye, quién lo hace, sumado a cómo funciona la academia, que también puede ser un taller bien interesante que puedo dar alguna vez en YouTube, se aplican y funcionan dentro de un caso de BP de 14 minutos. Entonces, la idea es nuevamente pensar siempre, todo el tiempo, en interacción. Este caso se construye porque uno está pensando activamente en las cargas de prueba y cómo interactúan entre sí. Pero en segundo lugar, a lo que es muy importante hacer en estos casos es pensar en las dudas principales que tu caso va a abrir. Cada premisa que decimos en un debate abre cosas, desbloquea certezas, pero también desbloquea dudas. Y esa es la filosofía con la que hay que empezar en debate. Yo a veces peco mucho eso, y a veces creo que sobrepienso mucho, y por eso a veces sobreanalizo cosas. Pero me parece que vale la pena hacer este ejercicio, ¿no? De, ok,
este claim central, no te lo hacerlo con cada cosa, pero este primer claim abre una serie de caras de prueba. Igual que el segundo, igual que el tercero, igual que este análisis. ¿Cómo puedo asegurarme de que todo eso esté bien suplido? Es el reto, pero creo que puede funcionar. Ese entonces ha sido el taller sobre cómo construir un, un argumento, digamos, o un caso en esta moción. Una vez más quiero reiterar, este es un ejercicio académico que nos invita a cuestionar ciertos ideales que podemos tener individualmente para luego saber a qué nos enfrentamos. Esto a mí me sirve para reforzar aún más mi fe católica, de hecho, porque me permite entender cuáles son las mejores como construcciones para ir en contra de la religión y también cómo refutarlas, ¿no? Algún día, de hecho, podría ser la alternativa de oposición y mostrar cómo todo lo que yo se puede refutar fácilmente, explicando el bien masivo que hace la religión al mundo, como creo que en la materialidad pasa. Entonces, nada, eso es lo que quería hacer el día de hoy. Muchas gracias. Si es que alguien ha visto esto, está bien largo este video en comparación a los demás. Pero bueno, diviértanse viendo algún otro video si esto les interesó.